América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Não se pode falar de cambio sem um cambio cultural. Trabalhar muito, muita democracia, muita paz. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Depende de nosotros y no solo del gobierno, ¿no? Depende también de la lucha que den los pueblos. Yo creo que América Latina necesita hechos y políticas contundentes por parte de quienes tenemos responsabilidades de gobierno. Creo que la democracia se construye día a día. Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas. La complementariedad entre presidentes, entre gobiernos de Latinoamérica va a ser importantísimo para consolidar este proceso de cambio en Latinoamérica. Bienvenidos a Desde el Sur. Hoy vamos a tener un programa especial sobre un acontecimiento que es realmente muy importante. Por primera vez en 10 siglos se encuentra el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, con el mayor representante de la Iglesia más importante entre las ortodoxas, que es el patriarca de Moscú, Kirill. Esto no solo ya de por sí es obviamente muy importante, sino que además tiene la particularidad que se hace en Cuba, lo cual ya deja mucha tela para cortar. Y Cuba también recibe la visita de Barack Obama, el primer presidente norteamericano que en casi 7 décadas la va a visitar. Para eso, bueno, nada mejor que hablar con el corresponsal de prensa latina, Martín Hactum, con el quien vamos a tratar de desmenuzar estos temas. Así que bueno, bienvenido Martín y contame cómo te sentís ante esta situación histórica. Yo agregaría a esos visitas o acontecimientos un tercero, que próximamente, muy probablemente se firme en La Habana, ya se concreten los acuerdos de paz de Colombia, que es otro éxito en lo que el Papa ha dicho que Cuba se ha convertido en un punto de encuentro, un punto de diálogo y de paz. Vamos un poco por partes. Contame bien por qué el Papa Francisco va a Cuba, por qué se encuentra con el patriarca ruso, ¿esto es casualidad? ¿Por qué eligen Cuba? Hay varias razones. Una, el Papa se dirigía hacia México, tenía previsto una visita a México. Kirill también emprendía una serie de visitas a varios otros países y bueno, ambos coincidieron en verse en La Habana antes que cada uno emprendiera su gira. El Francisco a México y Kirill a otros países. Parte de lo que el Papa ha llamado que Cuba es un punto de encuentro. Se ha sentido muy bien allí, ha encontrado muy buena recepción, tanto del Estado como del pueblo cubano, se siente a gusto, mismo idioma, pero también ha encontrado el apoyo a una serie de proyectos y causas, no solo internas cubanas como tal, sino también en apoyo a otros acontecimientos que se vienen gestando, negociaciones como las negociaciones de paz de Colombia. Y por otra parte, para Kirill, Cuba es un país, una nación conocida. También Cuba fue en un momento determinado, mantiene muy buenas relaciones, estrechas relaciones con Rusia, tiene muy buenas relaciones con la Iglesia Ortodoxa desde hace varios años atrás. El Estado cubano apoyó la construcción de un templo ortodoxo en La Habana, que es un bellísimo edificio, donde fue inaugurado por el propio Kirill hace varios años en su momento y regresó de nuevo a oficiar un culto allí en esa iglesia ortodoxa y aprovechar esos momentos que Cuba ofrece para su encuentro, un encuentro realmente histórico donde dos iglesias que estuvieron separadas durante más de 1000 años, de un milenio, pues vuelven a encontrarse, a buscar entre ellas puntos de encuentro para seguir trabajando tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social. Tanto la Iglesia Católica con el Papa estar soltando un trabajo social, política, lucha contra la pobreza. Kirill, por la otra parte, también está haciendo lo mismo en otros países donde se practica
la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa cristiana, y hay puntos de coincidencia a la hora de interpretar y ver y trabajar para buscar o apoyar la búsqueda de soluciones a conflictos. Tanto Kirill lo está haciendo en el Oriente Medio como también lo está haciendo el Papa. O sea, hay un encuentro. Un tema de la persecución de cristianos en Oriente Medio, ese era el primer tema de unión. Pero el otro día leía en Hispan TV una nota que me llamó mucho la atención, que ellos planteaban que esto era el germen de un frente político. Kirill es muy cercano a Putin. Lo que está produciendo acá es el acercamiento de las posiciones del catolicismo, acercándolo a Rusia, y que a su vez iban a incorporar a los sectores musulmanes mayoritarios, que son los moderados, alejándose obviamente de los sectores radicalizados. ¿Pero te parece un poco exagerado plantear esto? No, no es exagerado, porque tanto uno como el otro, pontífice, vamos a llamarlos así, se han acercado a estos sectores moderados del islamismo. Debemos recordar que el Papa hizo una gira por Oriente Medio a fines del año pasado. Kirill ha hecho la suya, fue ahora también, recientemente, ahora después de encontrarse con el Papa Francisco en La Habana, partió rumbo al Oriente, donde tuvo una serie de encuentros y reuniones en búsqueda de esa necesaria estabilidad. Y autoridades iraníes estuvieron en el Vaticano. También, y ponte a pensar que vamos a llamarle la autoridad eclesiástica dentro de los chiitas que está en Irán, la recibió el Papa en el Vaticano este año. O sea, hay todo un movimiento que, si bien tiene un contenido religioso, también tiene un ingrediente sustancialmente marcado desde el punto de vista político como también social. ¿Y qué enfrenta este movimiento? Bueno, principalmente los grupos islamistas más extremistas dentro de las escuelas del islamismo. Hay que entender que el islamismo, al igual que se dividió la iglesia católica, la iglesia cristiana, ¿no?, en diferentes cultos o escuelas que devinieron con el nombre de protestantes, salieron así. Tenemos la anglicana, después llegaron la bautista, la pentecostal y muchas otras más. En el islamismo también surgió por pugnas y pujas de los jerarcas de esa manifestación religiosa, surgieron escuelas dentro del islamismo. Y dentro de ellas, bueno, están estos grupos que ahora están las manifestaciones ya de manera bélica en el Estado Islámico del Levante, o sea, el Estado Islámico Siria e Irak, de ahí el nombre primero en inglés ISIS, Daesh en idioma árabe, como también surgieron el Frente al-Nusra, que vienen siendo como una evolución utilizada de Al-Qaeda, que surgió mucho más atrás. Digo utilizada porque sirven para que las grandes potencias, Estados Unidos en particular, pues las puedan manipular acorde con sus intereses geopolíticos. No es por gusto que esto haya surgido, por ejemplo, el Estado Islámico o el ISIS haya surgido en el nordeste de Irak y después se estableció, penetró en Siria, cumpliendo todo un plan geopolítico para tratar de provocar una caída del gobierno de Bashar al-Assad para que puedan ocupar ese país pues posiciones wahabitas, y ahí entra el interés tanto político y principalmente religioso de Qatar, de Arabia Saudita, cuidado con Qatar, de crear en toda esa zona del Levante, establecer el wahabismo con un jeque. Si sintetizamos un poco, sé que a veces cuestan estas cosas, ¿no? Sí, es muy difícil porque hay que dar elementos para que la gente comprenda. Por eso, tratando de hacer una cosa más abarcadora y más fácil de entender, nosotros podemos ver que Estados Unidos,
el Reino Unido, Europa Occidental e Israel conforman un frente aliado a ese sector del wahabismo o que lo controla de alguna manera o lo manipula, y por otro lado se está empezando a armar otro frente a partir de estas religiones sumadas a los países que están detrás, Rusia, Irán y seguramente también China. Mira, yo no diría que es aliado a esos frentes y a ese wahabismo, los utilizan. O sea, es un uso utiliza la fe religiosa para sacar provecho de eso. Ajá, efectivamente. Estados Unidos no va a mandar tropas, o Francia no va a mandar tropas al Levante, a Siria. ¿Qué utilizan? A estos grupos extremistas que alientan, financian, básicamente quienes lo están financiando son Qatar, pero básicamente Arabia Saudita. Y todo eso hay un gran ataque y utilización y campaña mediática contra Siria que le da un blindaje a todos estos grupos. ¿Y el papel de Turquía? Turquía, el papel de Turquía. Porque es OTAN, Occidente, pero a la vez está jugando... Mira, mencionaste algo que te voy a decir un poquito concreto. Todo el Levante, lo que fue Siria, fue primero colonia del Imperio Otomano, Turquía. La Primera Guerra Mundial deshace el Imperio Otomano. Francia ocupa una parte de ese Levante, Inglaterra ocupa otra parte de ese Levante. Con la Segunda Guerra Mundial y posterior, a los años posteriores a la Guerra Mundial, los sirios combaten ambos frentes, principalmente el colonialismo francés. Francia decide retirarse, pero divide Siria y forma una parte del territorio sirio, se convierte en el Líbano. Y los británicos convierten una parte del territorio sirio, o sea, el territorio Cham, que es todo ese gran Levante, en Jordania. Y después del 45 surgen las Naciones Unidas y se crea Israel por resolución del Consejo, una de las primeras resoluciones del Consejo de Seguridad de las creadas Naciones Unidas en aquel momento. Posteriormente, estamos hablando de la década de 50, 48 y principio del 50. Entonces se crea Israel, pequeño Estado de Israel, se crea Jordania, se crea Líbano y se quedan los palestinos en el aire como se quedaron los kurdos en el aire, que Kurdistán, o todo el pueblo kurdo quedó una parte en Irak, una menor parte en Irán, otra menor parte en Siria y una gran parte en Turquía. Toda esa zona del nordeste turco era parte del antiguo Kurdistán, que fue abajo con el Imperio Otomano. Y después, bueno, con la Primera Guerra Mundial y con la posterior creación de fronteras en esa parte geográfica del mundo, desapareció el Kurdistán, apareció Líbano, apareció Jordania, aparece Israel, y se quedan tanto los kurdos como los palestinos en el aire. Por eso los palestinos están luchando que tenga su Estado independiente y los kurdos siguen luchando por ese Estado independiente. ¿Qué ha hecho Siria en ese momento? Le dio o autorizó, legalizó la estancia o la residencia de la comunidad kurda en Siria, en su territorio, y la refrendó con la nueva constitución de febrero del 2012, que incluso ya le dio partícipe y que pudieran respetar, se le respetaron y pudieran... una región autónoma. Sí, ellos son musulmanes, pero pudieran tener sus mezquitas, pero al mismo tiempo se le respetaron y se le declararon legales como parte de toda la amalgama que es el pueblo sirio, las propias celebraciones de las fechas históricas religiosas de los kurdos. Siria hizo eso, lógicamente, porque necesitaba unir a toda la población siria. ¿Por qué entró Turquía? Porque tiene sus intereses desde aquel Imperio Otomano que perdió todo este gran territorio. Y porque también como pueblo, como nación musulmana, no quiere perder el control sobre un territorio que Arabia Saudita quiere entrar a controlar a partir del establecimiento de un jeque, el establecimiento del wahabismo en este territorio. O sea, ya Turquía entra en esta pugna contra Siria por una cosa, por haber apoyado a los kurdos. Pero al mismo tiempo, porque no quiere que Arabia Saudita y Qatar pues se establezca allí todo con fuerza el wahabismo y que Turquía pierda influencia dentro del Levante. Eso es porque Turquía apoyó y sigue apoyando
y también por todos los intereses, porque ahí está interés político, pero también está interés económico, hay interés energético. Siria está en un lugar ideal. Siria produce petróleo y gas, no lo produce a grandes cantidades, pero está en una situación que geopolíticamente le interesa a todos. Ya, ese iba a ser el territorio de un gasoducto, pero que Qatar no lo quería. Varios gasoductos. Siria tiene una posición realmente clave, si uno lo ve en el mapa. Primero está la puerta del Mediterráneo, el nacimiento del Mediterráneo, está el canal de Suez, ahí mismo sale. O sea, Siria controla esto. O sea, desde el punto de vista estratégico, incluso militar, por eso es que Estados Unidos ahí acercando. Y la OTAN aceptó a Turquía dentro de su seno de la OTAN, por eso mismo, para avanzar y acercarse a la OTAN más al oriente. Sí, porque Siria fue una histórica aliada de la Unión Soviética. Histórica aliada de la Unión Soviética. Aunque después, cuando Bashar al-Assad asume el poder en el 2000, él propone una reforma en todo el país, que iba a ser una gran reforma económica, incluso cultural, comercial y política, donde se iba a restablecer toda una serie de pautas para los partidos que durante el gobierno de su padre, Hafez al-Assad, habían sido proscritos, incluidos partidos comunistas, partidos socialistas, partidos demócratas. Bashar al-Assad propone todas estas reformas. Él comienza la reforma económica a partir de 2003, 2004, se empieza a profundizar también lo cultural y coge como patrón Europa. Bashar al-Assad estudió en Francia y estudió en Inglaterra y también pasó cursos en Alemania, en la universidad alemana. O sea, y desde muy joven, desde la adolescencia, terminó el secundario en estos países, estudió su medicina, el cirujano oftalmólogo, y su patrón para desarrollar en Siria fue este patrón comercial cultural que obtuvo de la imagen Sí, en europea. Entonces tiene una formación occidental muy fuerte. Una gran influencia europea de Francia y Alemania, sin que ellos perdieran su raíz árabe, que eso era lo más interesante de todo esto. Entonces, ¿qué sucedió? Él no pudo avanzar en la reforma política porque dentro del propio Alianza del Pueblo, la Alianza Popular, el Frente Popular, que es como se llama, y el Al-Baath, todavía existía un fuerte caudillismo que le impedía avanzar en la reforma política por estos caudillos que tenían el temor de perder su influencia sobre las regiones. Como en todos los países del mundo, como existe en nuestra región, el caudillismo es fuerte, pero en esa región del Oriente Medio el caudillismo se manifiesta de una forma más intensa que como se manifiesta en nuestras regiones. Él no pudo avanzar en eso. Y bueno, con la llamada primavera árabe que comprensió en Túnez, después pasa a Egipto, pasa a Libia, Estados Unidos le propone, y Francia, o sea, ese trío de Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, le proponen a Siria, a Bashar al-Assad, salvar al país de la primavera árabe, que no fueron revoluciones más mediáticas que otra cosa, y Libia fue un bombardeo de la OTAN, más que otra cosa. ¿Qué fue lo que le propuso Estados Unidos a Siria? Fueron 4 puntos básicos. Uno fue, bueno, que rompiera su vinculación con el Hezbollah. Segundo, que rompiera que dejara de apoyar la causa palestina y que siguiera el curso tal como lo prevén las resoluciones de la ONU. O sea, que Siria dejara de apoyar a los palestinos en la forma que lo estaba apoyando. Tercero, que rompiera los nexos con Irán. Recuerden, en aquel momento, estamos hablando del año 2010, había una guerra, una campaña muy intensa contra Irán, aunque ahora hay un gran acuerdo del mundo occidental con Irán. Y el cuarto punto que se le propuso a Siria fue que aceptara un pacto de paz con Israel. Lógicamente, un pacto de paz con Israel que no estaban incluidos las demandas Siria de devolución de las alturas del Golán. Siria dijo que no. Era inaceptable por distintos motivos. Inaceptable. O sea, no me vengas a imponer cosas que yo voy a romper con la historia, principalmente nuestras relaciones con nuestros que han sido nuestros aliados, principalmente Irán.
Y ahí es donde Occidente Y ahí es donde, suelta. ya ahí es donde en marzo del 2011 comienza la primera revuelta alentada por mercenarios infiltrados desde Jordania hacia Daraa, la ciudad más al sur de Siria, a 40 kilómetros, entre 40 y 50 kilómetros de la frontera de Jordania. Martín, nos fuimos un poco de tema, pero en realidad la idea era ver que en el encuentro entre estos dos pontífices, como vos decías, había algo más. O sea, no era solo un tema religioso, está todo esto que estás contando detrás. Por eso es que tú sacaste a colación lo que mencionaste. Es que tanto Kirill como el Papa Francisco han estado trabajando en busca de puntos de convergencia, puntos de encuentro, para buscar lo que el mundo necesita en este momento, que es más paz. Y tanto Francisco como el Kirill han estado trabajando en ese punto. Recuerde que el Papa Francisco estuvo incluso en Turquía, estuvo en Israel, estuvo en Jerusalén. O sea, yo digo Jerusalén, no vamos a decir solo porque Jerusalén sería Palestina y israelí. Y Kirill también ha hecho estos viajes y ha estado promoviendo todo esto. Martín, si nos seguimos extendiendo en este tema, que da para hacer 10 programas. Sí, eso es muy apasionante, claro, todo eso. Nos vamos a quedar sin tiempo para la otra gran visita que ahora tienen en estos días, que es la de Obama, que también marca un antes y un después en las relaciones cubano-norteamericanas. De eso que me podés decir, ¿qué hay atrás de eso? Primero, eso es parte de todo el proceso de acercamiento de los dos estados, tanto el estado cubano como el estado norteamericano, también en busca del mejoramiento de las relaciones políticas y relaciones diplomáticas. Todavía no podemos hablar de normalización de las relaciones, pero esto es un paso más, creo que es un paso positivo en busca de que se pueda entrar a un proceso de normalización de las relaciones. Ahora, esa normalización, o para que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sean normales, tiene que eliminarse el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. También parte por la devolución a Cuba del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo, o sea, de Estados Unidos, que está en Guantánamo. Últimamente, y quiero aclarar para que esto se aclare, cuando Obama presentó la propuesta de cerrar el centro de detención, donde tiene a muchos todavía supuestos combatientes talibanes en Guantánamo, no es que va a cerrar la base naval de Guantánamo. Una cosa es el centro de detención, porque me lo han preguntado aquí a argentinos en la calle, y otra cosa es la base naval. Cuba, a tanto no llega. Cuba incluso no demanda el centro, el cierre del centro de detención. Cuba lo que le está demandando al gobierno norteamericano es el cierre de la base y la devolución, la base naval, o sea, la base militar, utilizada como caponero. ¿Están en los planes norteamericanos de devolver el territorio? Bueno, está en los planes de Cuba, de las conversaciones, seguir conversando sobre esto. Y Estados Unidos no ha sacado este punto de las conversaciones. ¿Y una posible victoria de Trump o de algún otro candidato puede ser? Porque suponemos que si gana o Sanders o Clinton, no habría demasiadas diferencias con la política de Obama. Queremos creer, por lo menos son demócratas. Pero ¿qué pasa si ganan los republicanos? ¿Qué espera Cuba? Mira, eso sería lo que hemos ya vivido, digamos, con Ronald Reagan o con el propio George Bush hijo. Menciono hijo, no el George Bush padre, que intensificó y recrudeció un poco el bloqueo contra Cuba. Pero hay que partir que los que han recrudecido el bloqueo contra Cuba han sido los demócratas. Clinton, después que gana las elecciones, o sea, en plena campaña final, él se compromete con la ley Torricelli a firmarla. Y fue lo primero que hizo cuando asumió la presidencia. Hay muchos que dicen que en realidad los demócratas necesitan sobreactuar porque ya los republicanos de por sí se muestran duros. La gente los vota por ser duros, entonces no necesitan, pueden ser más prácticos y negociar. Claro. Clinton en el 93 y 94 firma la ley Torricelli. O sea, la firma en el 93 y entra en vigor en 94. Y también después firmó la ley Helms-Burton, que es la que completó ya
todo el recrudecimiento del bloqueo. Y no solo lo hizo una cuestión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino que adquirió con la ley Helms-Burton un carácter extraterritorial, o sea, es la aplicación de política norteamericana contra terceros países. Y mira, ahora mismo, la semana pasada, el día antes que Obama mencionara o anunciara, oficializara su viaje a Cuba, el día anterior se conoció que el Departamento del Tesoro impuso una multa millonaria a la empresa petrolera francesa CGG por vender insumos y partes para la naciente industria energética cubana. Supuestamente por tener componentes, esas piezas tener componentes norteamericanos, o algunas ser norteamericanas como tal. O sea que es incluso hoy Obama anuncia la visita a Cuba, pero ayer su propio Estado impuso una multa contra una empresa francesa como parte del bloqueo. Entonces se ve también los tironeos internos que hay dentro de los propios Estados Unidos. Efectivamente, has mencionado algo clave. Mira, dentro del propio Ejecutivo norteamericano, como dentro del Congreso norteamericano, se hace cada vez más visible y se agranda una puja muy fuerte en torno a la política cubana, Cuban policy, como dicen ellos. Cada vez es mayor el número de funcionarios dentro del Ejecutivo que está por el levantamiento total del bloqueo. Como cada vez crece más el número de congresistas, incluidos republicanos, que están a favor ya que se levanten las medidas que son las que aplican todas las políticas del bloqueo. Hay que ver que muchos estados del sur, donde están los demócratas más de derecha, como está el centro republicanismo en Estados Unidos, está en el sudeste, en el sur y sudeste, precisamente Texas, Arizona, toda esa zona de por ahí, son estados donde firmas y empresas agrícolas y agroalimentarias se beneficiarían con un levantamiento realmente total del bloqueo, porque se estarían muy cerca para negociar con Cuba y comerciar con Cuba. Cada vez es mayor el número, incluso de republicanos, que están apoyando el levantamiento del bloqueo. Y lo vemos en la presentación, hay dos proyectos de resolución en el Congreso que se encaminan en eso y están apoyados también por republicanos. Bueno, Martín, te agradezco que hayas venido, que hayas sido tan claro, tan locuaz para explicarnos dos situaciones básicas que está atravesando Cuba. Yo creo que es importante hacer una salvedad. Me estoy acordando en este momento algunas declaraciones de algunos funcionarios argentinos con respecto al Papa Francisco, diciendo que no debía meterse en política, que no era propio de alguien en su posición y de un religioso hacer política, y vemos en realidad todo lo que está en juego detrás y la fantasía que es que estas grandes personalidades no hacen política. Todos sus gestos tienen que ver con la política y a veces creo que por ahí este programa parece un poco alejado de la cotidianidad de la Argentina, pero que es importante que podamos entender lo que pasa en el mundo para entender lo que nos pasa a nosotros. Todo esto nos está marcando como argentinos y esto está mostrando cuál puede ser nuestro futuro también. Efectivamente, y hay que partir algo, Marcelo, es que la religión, si tú vas a la historia del nacimiento de religiones, todas tienen un contenido político y todas han estado vinculadas con la política. Claro, es eso. Nada más claro que eso como para tener un cierre. Bueno, hasta acá llega el programa de hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado una vez más. Por supuesto, como siempre, los invito a que vean nuestro programa, que lo pueden ver tanto por nuestra página de Facebook, Resistiendo desde el Sur, o lo pueden ver en el canal de YouTube de Resistiendo con Aguante TV. Así que bueno, acá aprovecho para despedirnos a Martín y despedirnos de todos ustedes y los espero en la próxima edición.